para arrestar y matar al Señor Jesús. Eso es lo que se va a estar viendo en los últimos 3 capítulos del Evangelio. Y en medio, esta historia de una mujer que va y adora al Señor Jesús. Termina esta historia y el siguiente versículo, el versículo 10, habla acerca de la traición de Judas. Entonces es como que puras cosas malas contra el Señor Jesús, y luego aparece este relato y continúan las cosas malas. Es por eso que algún autor dijo que parecía una ventana de amor en medio de un muro de odio. Marcos interrumpe la narración que ha venido enseñando acerca de lo que estaba aconteciendo en la última semana del ministerio del Señor Jesús, acerca de cómo se estaba todo preparando, todo el plan de Dios se estaba acomodando para Él poder ir a la cruz. Y de repente interrumpe el relato para narrar esta historia que no ocurrió cronológicamente. O sea, acuérdense que estaba el Señor Jesús en el Monte de los Olivos enseñando, y al mismo tiempo, cuando estaba enseñándole a los discípulos, los fariseos, los líderes religiosos, los saduceos estaban planeando, estaban confabulando para matarle. ¿Se acuerdan? Fue lo que vimos la semana pasada. Pero luego no pasó esto de que fue a la casa de Simón. Esta historia sucedió 6 días antes de la Pascua, o sea, un sábado anterior. Y Marcos lo pone así de repente en la historia de el relato acerca de la muerte del Señor Jesús. Y bueno, la historia, ustedes la han leído, la quiero platicar un poquito para entenderla. Dice el texto que el Señor Jesús fue invitado a la casa de Simón el leproso, que la Biblia no dice, pero ya no estaba leproso, porque si no, no los hubiera podido invitar a la cena, ¿verdad? Y a esa cena van los discípulos, y el paralelo del Evangelio de Juan dice que va también María, Marta y Lázaro, que si ustedes recuerdan la historia de los evangelios, eran 3 amigos muy amados del Señor Jesús. Lázaro fue el que lo sacó de la tumba y lo resucitó, y Marta y María eran hermanos de él y muy amados de Jesús también. Simón invita a esa cena al Señor Jesús, a los discípulos, probablemente en agradecimiento de que lo había sanado, y también invita a sus amigos, Marta, María y Lázaro. Y dice el texto que leímos que todavía estaban cenando, estaban a la mesa, a lo mejor estaban ya con el cafecito en la sobremesa, y ahí se levanta esta mujer llamada María, rompe un frasco de perfume y lo vierte completamente sobre la cabeza de Jesús, ungiéndole. Hasta los pies le ungió. Y luego por ahí los discípulos se molestan, expresan su enojo diciendo, ¿cómo se le ocurre a esta mujer tirar este perfume que es tan caro y desperdiciarlo cuando le pudimos dar a los pobres? Y el Señor Jesús los corrige inmediatamente y les dice, no, están equivocados, ella ha hecho lo correcto. Ese es, parafraseado un poquito, lo que acabamos de leer. Quiero hacer un paréntesis, mis hermanos. Hay una historia muy parecida que se narra en el Evangelio de Lucas 7, de otra mujer que se llamaba María, un nombre muy común en la época de Jesús, también en nuestros tiempos en México es muy común el nombre de María, y también ungió los pies con perfume del Señor Jesús, pero no es la misma María. Esa María era una María pecadora y cuya historia tiene que ver con el tema de arrepentimiento. Nada más para que no confundirnos. Esta María era la amiga de Jesús, la de esta historia de Marcos. La otra María era una mujer que se asocia con aquella mujer que era prostituta. Aunque la Biblia no lo dice, algunos indicios dicen que era ella, pero esta es otra historia. Bueno, aclarado lo anterior, ¿por qué Marcos pondría este relato de
adoración de esta mujer que aparece en la cena en la casa de Simón y tira el perfume sobre el Señor Jesús, en medio de una historia que tiene que ver con la muerte y la cruz. El tema central ahorita es la muerte de Cristo, el arresto, los abusos que va a pasar Jesús, y de repente mete Marcos, y no nada más Marcos, los otros evangelios también meten esta historia. ¿Por qué meterían esto? Bueno, mis hermanos, el tema central es la muerte y la resurrección de Jesús, pero justamente este relato tiene que ver con los preparativos para la muerte del Señor Jesús. Los últimos versículos que dice, esta mujer se ha anticipado a mi muerte. O sea, lo estaba ungiendo por adelantado, pero estaba preparando su cuerpo para la sepultura. ¿Qué enseñanzas podemos tener de esta historia? He dividido en 3 encabezados esta historia para hacerla un poquito más clara. Vamos a ver 3 puntos, 3 encabezados. El primer punto, mis hermanos, o el primer encabezado de esta historia, que abarca el versículo 3 y 5, es una adoración sincera de amor por Jesús. Este texto nos muestra una adoración sincera de amor por Jesús. Si me acompañas nuevamente al versículo 3, vamos a darle lectura. Dice el texto: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. El personaje que aparece aquí derramando este perfume, mis hermanos, ya lo comenté, es María. Y María, mis hermanos, si bien no era uno de los 12, ella había aprendido mucho de Jesús. Ella había estado a los pies de Jesús aprendiendo las enseñanzas que él había dado. Y había una enseñanza que sobresaltaba en las últimas semanas del ministerio del Señor Jesús, que era el anuncio de su muerte y de su resurrección. Se los dijo en muchas ocasiones a los discípulos, se los dijo también a sus amigos, y María había aprendido también la enseñanza de Jesús. Bueno, parece ser que en esta mesa, mis hermanos, la única que entiende realmente la enseñanza de Jesús acerca de su muerte y su resurrección no es ni Juan, no son los apóstoles, no es Lázaro, que había estado en la tumba y había entendido el milagro de la vida, de la muerte y de la vida. Es esta mujer María. Parece ser que ella es la que le queda claro la enseñanza de Jesús acerca de la muerte, de que le quedaba poco tiempo. Ella ha entendido que a Jesús le quedaba poco tiempo en este momento. Y quiero que te pongas un momento en los pies de María. ¿Qué pasaría, mi hermano, si tú estuvieras ahí en esa mesa con el Señor Jesús y entendieras que es el último día que va a estar el Señor Jesús ahí con vida contigo? ¿Qué harías? Pues, muy probablemente, bueno, a la luz de 2000 años y con la Biblia en mano podemos decir, yo hubiera sido igual que María, ¿verdad? Pero probablemente hubiéramos sido como Judas o como los otros apóstoles. Pero déjate, lo pongo de otra manera. Imagina que una madre recibe a su hijo que tiene 10 años que no ve porque se fue a trabajar a otro país, y llega y está con ella 2 semanas nada más va a estar. ¿Cómo tú crees que va a ser esa madre con ese hijo? ¿Tú crees que le va a decir, oye, aquí espérame, tengo que hacer el mandado, va a pasar tiempo con él a la mesa? Seguramente le va a decir lo mucho que lo ama, seguramente va a estar diciéndole lo importante que es para él, demostrándole su amor, demostrándole su afecto. Bueno, esa es la idea que está plasmando aquí esta mujer. Esta mujer entiende que a Jesús le queda muy poco tiempo, y lo que ella quiere, mi hermano, es adorar a Jesús. Esta mujer entiende que Jesús va a morir, que quizá va a ser la última vez que va a estar con él, sentado en una mesa conviviendo. Y dicho sea de paso, no solamente era su Señor, era su amigo, porque dice el Evangelio de Juan que Jesús amaba a estos hermanos, a Marta, a María y a Lázaro. Cuando muere Lázaro, que van y le avisan, Señor, murió Lázaro, y Jesús va y dice, no murió, sino que duerme, y se esperó todavía 4 días.
Y luego tú lees cuidadosamente el detalle de la muerte de Lázaro y dice que se esperó porque los amaba. Amaba a Lázaro, amaba a María, amaba a Marta y les iba a dar una demostración de su amor resucitando a Lázaro. Mis hermanos, esta mujer entendía lo que estaba pasando y lo único que pasaba por su mente era adorar a Jesús. Y eso es lo que provoca en nuestra vida cuando nosotros entendemos quién es Jesús, cuál es su obra y cuál es nuestra condición. Cuando nosotros entendemos realmente quién es Jesús, qué hizo por nosotros y qué somos nosotros, mi hermano, eso nos debe de llevar a tirarnos al piso, a los pies de Jesús y adorarlo. Adorarlo, a querer expresarle nuestro amor, nuestro agradecimiento. Yo no sé si tú has estado en ese momento en medio de la alabanza cuando entiendes esta parte en tu vida y no sabes ni cómo expresarte. Hay una alabanza que creo que es de Marcos Witt que dice que solo quiere estar en su presencia y que no sabe qué va a hacer, que si tirarse a llorar o como un niño o cantar o adorar, él quiere adorar al Señor. Bueno, mis hermanos, eso es lo que provoca la presencia de Dios en nosotros, en un cristiano, tirarnos y adorarlo. Queremos adorarte, Señor, queremos glorificarte, queremos exaltarte. Hay una enseñanza muy bonita para nosotros aquí, mi hermano. Cuando nosotros nos enfocamos en la verdadera adoración, las cosas materiales pierden valor. Cuando tú te enfocas realmente en lo importante que es adorar a Cristo, incluso los problemas que tú ves enormes disminuyen, cobran menos valor de la importancia que tú les estás dando normalmente. Porque ahí es donde entras a su presencia, puede ser en tu habitación, en la iglesia, pero está en medio de la adoración. Y ahí es donde lo demás ya no es tan importante. Hasta la enfermedad, como que dices, pues no es tan importante este problema. Empieza a ver los problemas, las circunstancias más pequeñas. Si las estamos viendo muy grandes, mi hermano, nos falta adorar, nos falta entender la adoración. Vayan al versículo 3 nuevamente y de ahí me voy a brincar al 5. Dice el texto: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Luego el versículo 4 dice que los discípulos se enojaron, y el versículo 5 dice: ¿por qué se enojaron? Dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Un vaso de alabastro, mis hermanos, era un mármol tallado, un mármol egipcio finísimo, con una especie de cuello largo, que tenía unas pequeñas salidas para que al momento de voltearlo no se viera todo el perfume, sino que salieran pequeñas gotas. No había atomizador como los que hoy nos ponemos, pero eran gotitas las que salían. Y eso era el vaso de alabastro. Pero el texto de Marcos nos da algunos detalles para entender de qué se trataba este perfume. Dice que era de nardo puro. ¿Eso qué significará? Pues que no estaba diluido, que no era barato. Cuando nosotros diluimos las cosas es para rendirlas más, ¿verdad? Este perfume era puro completamente de nardo, era caro. Y luego, por si nos queda la duda, los discípulos nos dicen el precio, ¿verdad? Dice que este perfume valía más de 300 denarios. Un denario era el sueldo de un obrero común en Jerusalén en esos momentos. Un denario. O sea, trabajaban en su jornada laboral y les pagaban un denario. Este valía más de 300 denarios. Quiere decir que este perfume costaba lo de un año de trabajo de un obrero común. O sea, si hubiéramos estado en México, este perfume valdría más de 100,000 pesos. No era un perfume barato, mis hermanos, era un perfume muy caro. Y no solamente María le puso poquito perfume. No es que se puso en la mano y dijo, bueno, está muy caro, le voy a poner poquito al Señor Jesús, se lo voy a poner y listo. No, María en su adoración rompe, dice, quiebra el perfume de alabastro para que quede grande la entrada, dice, y lo vierte efusivamente sobre la cabeza del Señor Jesús. El Evangelio de Juan nos da
algunos detalles de este perfume en Juan 12:3 y de cómo dice entonces, Juan 12:3, entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. No solamente se lo puso en la cabeza, dijo no, todo de una vez y en los pies, y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Hay varios detalles de este texto. De entrada dice que no era un perfume pequeñito, dice que era 1 libra de perfume. Esto era como el equivalente a 12 onzas, más o menos para los que toman Coca-Cola. Era una lata de coca, de las normales, porque hay que latas chiquitas y latas grandotas. No, la normal de 350 mililitros, eso era lo que tenían ahí. Normalmente los perfumes que nosotros usamos son de 100, los que usan perfumes son de 100 mililitros, son botellitas. Ya las de 200 son las grandotas y ya es cuando andas muy espléndido, ¿verdad? Regalando perfumes de 200 mililitros. Pero lo normal es de 100 mililitros. Esto era 305, era 3 veces lo que normalmente nosotros usamos. Esta mujer lo rompió y lo vertió. No solo sobre su cabeza, sino sobre los pies. Y todavía se tiró al piso y con sus cabellos, que era algo muy preciado, el cabello de la mujer. Bueno, hasta ahora el cabello de la mujer se lo cuidan mucho. Entonces era como un tema de Señor, quiero adorarte. Ahora, ¿por qué vaciar, mi hermano, toda la botella sobre Jesús? En el sentido económico. O sea, quizá pudiéramos pensar, oh, pues a lo mejor sí fue como un exceso, pensando de que pues Jesús no se fija en esas cosas. Jesús ve el corazón. No, a lo mejor no era necesario vertir 100,000 pesos en la cabeza del maestro. Yo pensaba en esta acción, mis hermanos, y me daba la idea de cuando ibas tú a la casa de tu abuela o a la casa de tu mamá, no sé, y ibas a la casa de la abuela y estabas en la escuela quizá y te daba de comer y acababas de comer y te decía otro poquito y te echaba el otro y no, ya no quiero, y otro más, y tómese y llévese un plátano y llévese y todo te quería dar, ¿sí o no? Y todavía las mamás, ¿verdad? Cuando llegan a su casa los hijos, las mamás quieren darle todo. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Porque los ven bien flaquitos? ¿Porque la nuera no les da de comer? No, es porque es ese amor que dices, quiero darte todo lo que tengo. Ni siquiera es el tema económico. Es quiero consentirte, quiero darte lo que yo tengo para que te lleves. Es eso, mi hermano, lo que está aquí pintado. Imagina la historia de aquel joven que llegó a visitar a sus papás o imagina que que hay un joven que se va a ir a vivir a otro continente y está la mamá ahí y le dice, ya me voy a estar aquí 2 semanas y me voy. ¿Qué va a hacer con esas 2 semanas? Llévate lo que quieras, ¿qué necesitas? Oye, me gustó tu reloj, llévatelo por favor. Oye, me gustó esa chamarra que tiene, esa cobija, mamá, llévatela. Llévatelo todo. No es un tema monetario, no es un tema económico, mis hermanos, es una muestra de amor, de que quiero demostrarte lo mucho que te amo. No hay cosas, no hay palabras que yo te pueda hacer para demostrarte el amor que te tengo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Bueno, eso es lo que está pasando en el corazón de María en este momento. Ella ama a Jesús, ella lo único que quiere es adorarlo, no le importa el precio de la botella, no le importa lo que estén pensando de ella, si es barato o es caro. Ella simplemente quiere adorar a Jesús. Ella sabe que va a morir, ella sabe que no va a estar más con él y ella quiere rendirse a los pies de Jesús. Ella quiere adorarle. Me acuerdo cuando me casé, que me iba a ir de la casa. Ya estaba agarrando, mi mamá me quería dar hasta el ropero, me decía, llévate esto, mamá, no necesito nada, no, llévatelo por favor, llévatelo, y todo me quería dar, llévate, no me voy a llevar nada, no, llévatelo, necesitas, y todo me quería dar. ¿Por qué? Porque te ama, porque quiere que estés bien, porque no quiere que nada te falte. Bueno, esa es María queriendo adorar al Señor con todo lo que tenía. Y aquí hay una enseñanza para nosotros, mis hermanos, y una aplicación.
muy bonita. ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos la oportunidad de adorar a Dios, mis hermanos? Porque tenemos que trabajar, porque tenemos que hacer la tarea, porque tenemos que recoger la casa, porque tengo muchas cosas que hacer. Y nos perdemos la gran oportunidad de venir a adorar al Señor. Y no me malentiendan, yo sé que tenemos que trabajar, yo sé que tenemos que ir a la escuela, pero es un tema de prioridades. Yo no veo a alguien que diga, oye jefe, no fui a trabajar porque tenía que recoger la casa, tenía mucho tiradero y ¿qué crees? No pude ir. Pero mañana no falto, de verdad. No, eso no pasa. No veo a los niños diciendo, ay, es que estoy bien cansado, mis niños, por eso no fueron a la escuela. Hacía mucho frío. Bueno, ahorita con este frío sí hay papás consecuentones, ¿verdad? Que los dejan faltar, pero normalmente eso no pasa. Es más, los papás de antes se decía, pues se pone su gorrito, se pone sus guantes y órale, nos vamos, aunque haga frío. Y truene y llueve, relampaguee y el niño dejaba todo mojado en la escuela, pero no faltaba. ¿Por qué? Porque era una prioridad. Mis hermanos, a veces no entendemos el gran privilegio que tenemos de adorar a Jesús. Le ponemos precio a la adoración a Jesús. Es como que tengo cosas más importantes que hacer que ir y adorar al Señor. Tengo cosas que hacer. Tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer lo otro. Hace mucho, y el domingo justamente en el momento de la adoración, ese es el momento que tengo libre, porque no voy a sacrificar el quehacer de la casa, no voy a sacrificar mi trabajo, mi escuela, mi tarea, mi sueño, mi descanso. Pero me queda el sacrificio de la adoración a Jesús. Y entonces, mis hermanos, perdemos la gran oportunidad de adorar a Jesús y le estamos poniendo precio a la adoración, mis hermanos. Le ponemos precio a la adoración a Cristo. Y adorar no solamente es cantar, adorar es escuchar la palabra, adorar es servirle, adorar es estar en su casa, adorar es santificarse. Y le ponemos precio a la adoración por cosas que, mis hermanos, no tienen realmente un valor. Y justo así era como pensaban muchos de los discípulos, que la adoración tenía un precio. Y eso nos lleva a un segundo encabezado. El contraste de la verdadera adoración, el interés humano. El contraste de la verdadera adoración y el interés humano. Acompáñenme al versículo 4 nuevamente y al versículo 5. Dice el texto: hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, o sea, ya está María vertiendo el perfume y dicen, y hubo algunos que se enojaron y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. El perfume había llenado la sala, la habitación, el cuarto, el olor del perfume. Y estos hombres estaban molestos porque se había desperdiciado estos 300 denarios y dicen, se pudo haber vendido y este dinero haberse dado a los pobres. El Señor Jesús no necesita nada de esto. Y aunque suena muy espiritual este pensamiento, realmente en el corazón de Judas, que era el que estaba encabezando esta revuelta, imagino que estaba echando el perfume y por ahí estaba a un lado Juan y ya viste, ese perfume vale más de 300 denarios. Lo pudimos haber dado a los pobres, ¿no crees? Y luego por acá, ¿verdad? Con el otro, oye, ¿ya viste? Y empezó ahí a pasar el chisme Judas. Y luego dijeron todos, sí es cierto, muy mal María. Y empezaron a hablar contra ella. Pero no era lo que había en el corazón de Judas, realmente los pobres no le interesaban. Vayan a Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Dice el texto, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, y por si nos queda duda quién era, dice, el que le había de entregar. Versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella.
A Judas no le interesaban los pobres, ¿verdad? A él lo que le interesaba era seguir robando el dinero de la ofrenda. Él decía, pues voy a poder seguir agarrando ahí, ¿verdad? Pero lo que quiero que noten, mis hermanos, es el contraste entre Judas y María. Judas dice, ¿para qué tiran esto? Lo pudimos haber vendido a los pobres. Ven el contraste de Judas y María. Mis hermanos, Judas solo quería conseguir algo de Jesús. Él estaba ahí porque él quería conseguir algo de parte de Jesús. Incluso dinero si era necesario entregarlo, que lo haría más tarde. Pero ¿por qué estaba ahí Judas? Porque quería obtener algo. En contraste con él, María estaba motivada por el agradecimiento y el amor hacia Jesús, y ella quería darle todo por medio de la adoración. María, mis hermanos, simbolizaba a todos aquellos que buscan a Jesucristo de corazón, sin un interés, no por algo que les pueda dar. Y Judas simboliza aquí a todos aquellos que buscan al Maestro para recibir algo a cambio. Y la enseñanza es esta, mis hermanos, en este punto. ¿Cómo y por qué buscamos nosotros a Jesús? ¿Cuál es el interés que nosotros tenemos de cantarle, de estar aquí escuchando su palabra, de conocerle más? Muchos le adoran, mis hermanos, muchos le buscan, muchos le sirven porque quieren obtener de Jesús algo a cambio. Nosotros hemos escuchado el famoso evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad dice, ven a Jesús, búscalo y materialmente Él te va a recompensar. O sea, es como un trueque, ¿verdad? Tú busca a Jesús y Él te va a dar. Él te va a dar lo material, Él te va a dar tu casa, Él te va a dar la bendición, Él te va a hacer próspero. Y nosotros decimos, eso está mal, eso es un interés, eso es algo material, eso no es correcto. Pero muchas veces como cristianos no estamos tan lejos de los del evangelio de la prosperidad. Porque buscamos a Jesús con una espiritualidad disfrazada de quiero que me sane. No es un mal motivo que me sane. Quiero que esté bien. Quiero que Dios arregle y resuelva mis problemas de matrimonio. Busco a Jesús porque quiero que haga el milagro en mi hijo de que deje las drogas. Busco a Jesús porque quiero que me den ese trabajo que estoy buscando. No es nada material, tengo una buena intención. Y entonces disfrazamos las cosas de un tema espiritual. Y mis hermanos, el punto es que esos tampoco son razones correctas para buscar a Jesús. No es el motivo principal por el cual nosotros debemos de buscar a Jesús. Y debemos de examinarnos ahí, ¿verdad? ¿Qué nos motiva a venir a la iglesia? ¿Qué nos motiva a adorar a Dios? Hay quien viene a la iglesia, mis hermanos, para que no le digan, oye, ¿por qué faltaste? No, es que los hermanos son bien intensos y si falta el domingo, luego el lunes van a estar ahí diciendo, ¿por qué faltaste, hermano? Hay quien viene a la iglesia porque le tocó servir. Hay quien viene a la iglesia porque es lo que hace un cristiano. Ir a la iglesia. Soy cristiano, tengo que ir a la iglesia. Tenemos que ir a la iglesia, es domingo. Y ahí van todos a la iglesia. Y el niño empieza a crecer pensando que tienes que ir a la iglesia. No entiende el motivo, simplemente hay que estar ahí. Y mis hermanos, debemos de examinarnos y preguntarnos ¿por qué servimos, por ejemplo? ¿Por qué servimos a Dios? Hay gente que sirve a Dios, mis hermanos, porque se siente bien servir a Dios. Es que cuando sirvo, yo veo cómo la gente alcanza a Cristo y eso toca mi corazón y me siento fortalecido. No es pecado y no es malo, pero no es el motivo correcto. Ese es el tema. ¿Cuál debe de ser nuestra motivación de adoración? Vayan a 2 de Corintios 5:14, un texto que veíamos el domingo en la Cena del Señor. 2 Corintios 5:14. Dice el texto, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mira lo que está diciendo Pablo. Dice Pablo, es que el grande amor de Cristo me conmueve. Dice Pablo, cuando yo medito en lo que Él hizo por mí en una cruz para darme salvación,
Y yo no he hecho nada para merecer eso. Al contrario, yo hice todo lo necesario para no merecerlo. Y aún así Él decide morir y derramar su sangre para darme salvación. Yo entiendo que me ama demasiado y ese amor me conmueve. ¿A qué me conmueve? A adorarlo. Eso es la gracia, mis hermanos. Eso es entender la gracia de Cristo. Yo no soy merecedor de la obra de Cristo. Soy lo peor, no puedo hacer, no hay nada bueno en mí. Y aún así Él decidió, porque me ama, morir en un madero. Dar su vida, darlo todo por mí. Ese amor me conmueve. Entender ese amor, mi hermano, me lleva a caer de rodillas a los pies de Cristo. ¿Y qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Obras buenas? ¿Servirte? ¿Ir a la iglesia? Canta, tú dime qué hago. Y dice el Señor, no hay nada que puedas hacer. Esto es gracia, es un regalo. Y ahí es cuando tu corazón se rinde en completa adoración al Señor. Y ahí es cuando entiendes el motivo, el móvil de por qué haces las cosas. Ahí es cuando entiendes la gracia de Cristo. Mis hermanos, no somos movidos a ni siquiera hacer buenas obras o a santificarnos para ganar el favor de Dios. Lo hacemos porque entendemos el grande amor, porque nos conmueve su amor, porque entendemos lo mucho que nos ha amado. Cuando entendemos lo mucho que es que Dios me ama tanto. No, yo quiero ir a servirle, yo quiero adorarle. Como decía José cuando la esposa de Potifar lo tentó para pecar, decía, ¿y cómo le he de fallar a mi Señor? ¿Cómo le voy a fallar a mi amo? Pero ¿cómo le voy a fallar a mi Señor después de todo lo que ha hecho por mí? Ese es el móvil, mis hermanos, del escudo sobre la tentación. Eso es lo que nos impulsa a levantarnos, a orar. Eso es lo que nos impulsa a estar aquí adorando el nombre de Cristo. Eso es lo que nos impulsa a servir. Eso es lo que nos impulsa a llevar el evangelio a otra persona. Si mi adoración no está motivada, mis hermanos, por la gracia salvadora de su amor, todavía no entiendo el evangelio, porque el evangelio es gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don que Dios ha puesto. Entonces, si mi móvil de todo lo que hago no es la gracia salvadora, mi hermano, no he entendido. No quiere decir que a lo mejor no sea salvo, a lo mejor ya soy salvo, pero no he entendido la gracia completamente. Debemos de entender la gracia, grabarla en nuestro corazón. Por eso debemos de tener cuidado, mis hermanos, que nuestra adoración sea por una búsqueda motivada en un enfoque material. Voy para que Dios me dé. No, mis hermanos, eso está mal, no es bíblico. Debemos de cuidar que nuestra adoración sea enfocada en mi persona para yo estar bien. Judas lo estaba haciendo para él estar bien, para tener el deseo de su corazón. En este caso el deseo de su corazón era pecado. Pero a veces nosotros podemos confundir el deseo de nuestro corazón para buscar a Dios. Es que estoy buscando a Dios para que cumpla el deseo de mi corazón. Y dice la Biblia, tu corazón es engañoso más que todas las cosas. Probablemente hasta sea pecado lo que estás deseando. Y entonces venimos, Señor, te adoro para que cumplas el deseo de mi corazón. Señor, estás mal. Porque mi hermano, a lo mejor no pasa. Es que busco a Dios para que me sane. Y si no pasa, entonces vamos a dejar de adorarle. Es que estoy buscando a Dios porque tengo problemas económicos y Dios va a resolver esto en mí. Y si no, puede ser que no. ¿Qué le dijo Dios al apóstol Pablo? Bástate mi gracia. Bástate de la salvación, bástate de lo que hizo Cristo en la cruz. Eso sobra y basta para ti, ya, síguele. Y entonces a veces por eso venimos a la iglesia, mis hermanos, y cuando Dios no obra el deseo de nuestro corazón, lo que yo quería, nos frustramos y decimos no. Y entonces a veces también eso nos lleva a estar por conveniencia tratando de buscar a Dios. Y ojo, no estoy diciendo que Dios nos vaya a bendecir, sí, pero eso es añadidura, mis hermanos. Puede pasar, puede no pasar, eso es voluntad de Dios, pero no debe de ser el móvil para adorarle. No estamos aquí, mi hermano, para que Dios cumpla el deseo de mi corazón. Eso es una mala interpretación de la gracia. Yo no hay nada que le pueda ofrecer a Dios. Dice la Biblia que aún mis mejores obras, ¿qué son? Trapos de inmundicia. O sea, dice Dios, mira, aunque le eches muchas ganas y te santifiques y tengas buenos pensamientos, de todas maneras estás en completo pecado, no la libras. Pero esto es gracia. Adora. Y ahí es donde entendemos el amor de Dios. ¿Está claro? Así que el Señor corrige
a los discípulos y este pensamiento de pensar de que la adoración tenía un precio. Y eso es lo que nos lleva al tercer encabezado, la alabanza que honra al Salvador. Versículos 6 al 9, la alabanza que honra al Salvador. Dice, pero Jesús dijo, dejadla. Estaban estos hombres ya hablando mal de María, acarrillándola, ¿verdad? Amonestándola. Dice, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Versículo 8, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Versículo 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, mis hermanos, es algo que María ya había entendido. Los demás no lo habían entendido. María ya había entendido. ¿Qué cosa? Que a los pobres ahí van a estar siempre, pero a mí no me van a tener. Eso es lo que ya María, era la única que había entendido el punto. Jesús ya no va a estar. Tengo que aprovechar para adorarle. Y eso es lo que Él les está aclarando aquí. La importancia, mi hermano, de esa adoración. O sea, María estaba, en otras palabras le está diciendo, María es la única que está haciendo lo correcto. Todos deberían de estar aprovechando para adorar. Y María es la única que está haciendo eso. Lo más importante que nosotros podemos hacer en este mundo. ¿Para qué fuimos creados? Para alabanza y gloria de su nombre. Eso es lo que dice la Biblia, Mateo 12:30, llamarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma, fuerza y corazón. Ese es el principal mandamiento. Claro, es bueno amar al prójimo, es bueno ayudar al pobre, eso es piadoso. Sí, mis hermanos, pero hay prioridades en la vida. Esta es la última semana del ministerio de Jesús. Él va a ir a la cruz. No era momento para ir a darle a los pobres, era momento para adorar al Señor. Y lleva esta enseñanza en tu corazón. Siempre es buen momento para adorar a Jesús. Siempre es buen momento para adorar a Jesús. Pero va a haber momentos en tu vida que lo único y lo más importante que vas a poder hacer va a ser adorar al Señor. Va a haber etapas en tu vida, mi hermano amado, que lo único que te va a quedar va a ser adorar, pero es lo principal. Cuando las puertas se cierren, cuando no encuentres salida, cuando no sepas qué hacer, dice la alabanza, ríndete y adora al Señor. María, mis hermanos, si tú quieres ver a alguien en la Biblia que tenía definidas sus prioridades, esa era María. ¿Tú quieres saber si alguien te puede enseñar prioridades? Ve a donde María. Ella sabía las prioridades. No solamente en momentos difíciles ella sabía que debería de adorar a Dios, también en los días soleados, no solo en los nublados, no solamente en los días difíciles, también en los fáciles. Esta María, mis hermanos, que ungió a Jesús, fue la misma María que se peleó con su hermana Marta cuando el Señor Jesús llegó a su casa y Marta se puso a hacer el quehacer y empieza a trabajar y María va y se sienta a los pies de Jesús. Y Marta la ve y le dice, Señor, no le vas a decir nada, yo aquí trabaje y trabaje. Y ella bien conchudota, dice la versión Alex Razo, bien conchudota ahí sentada sin hacer nada. Regáñala. Y quiero que veas qué le dijo el Señor Jesús, Lucas 10:41. Lucas 10:41 dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Estás con muchas cosas. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuántas cosas son necesarias, mis hermanos? Una. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una sola cosa tenías que hacer, María. Mis hermanos, una sola cosa tenemos que hacer en esta vida. ¿Cuál? Adorar al Señor. Todo lo demás Dios lo va a acomodar. Claro, adorar, aquí estoy cantándole, todo lo que involucra adorar al Señor. Ten temor a Dios y sigue su nombre y todo lo demás. Ese es el todo del hombre. Dice Eclesiastés 12. Pero esa es mi adoración. Cuando yo obedezco estoy adorando. Cuando estoy en su palabra estoy adorando. Cuando estoy orando estoy adorando. Cuando estoy congregándome estoy adorando. Una sola cosa tenías que hacer. Y María ha escogido la buena parte. Mis hermanos, no solamente María en este momento crucial de la muerte de Jesús ha escogido la buena parte, también en días donde el problema no era fuerte,
ella había escogido lo correcto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ella entendía sus prioridades. Ella entendía que entre semana tenía que adorar a Dios, que cada que tenía la oportunidad tenía que rendirse a los pies de Jesús. No nada más en los momentos cruciales y difíciles, porque luego también así somos, ¿verdad? Ya cuando traemos el agua hasta acá, ahora sí, Señor, déjame te adoro. No, mis hermanos, tu prioridad es todos los días. Todos los días comes, ¿sí o no? Porque si no, te mueres. ¿Y por qué no adoras a Dios todos los días? El Señor Jesús conocía el corazón de María y muestra lo que estaba haciendo. Versículo 8. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Dice el Señor Jesús, ella me está adorando. Lo que ella está haciendo es adorarme, les está explicando a los discípulos. Cuando alguien moría, mis hermanos, se ungían los cuerpos con aceites aromáticos por dos cosas. Uno, pues la descomposición y el aroma, se buscaba disminuir. Pero otra era, en la cultura judía se consideraba un acto de amor y un homenaje hacia el fallecido. Por eso se ungían. Por eso cuando el Señor Jesús resucita, a las primeras que aparecen son a estas mujeres, porque iban a la tumba, ¿a qué? A ungir el cuerpo, porque era un acto, era una cultura de amor, donde se estaba mostrando que yo amo a esa persona y es un homenaje a quien había fallecido. Y dice, ella se está adelantando, o sea, me está homenajeando en vida. Esto es como cuando le llevamos flores al muerto, ¿verdad? Nos dicen las mamás, ya me ha muerto, ni me vayas a llevar porque ya ni te las voy a recibir. Bueno, María, muy lista, dijo, ya para que lo unjo cuando se muera, mejor de una vez. Y lo estaba honrando de esa manera. Lo estaba glorificando, lo estaba adorando. Y el Señor Jesús conocía su corazón y por eso es que da un elogio a lo que ella estaba haciendo. Versículo 9 y último. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Mis hermanos, ya transcurrieron 2000 años y seguimos recordando la adoración. Este es un ejemplo de cómo se debe de adorar al Señor. Un ejemplo convincente del tipo de alabanza y desinteresada que honra a Dios. Nosotros debemos de aprender de María, con un corazón humillado, con amor. No me importa, tengo prioridades, voy a adorar al Señor. 3 enseñanzas para llevar. Número 1, no pierdas la oportunidad de adorar a Dios por las cosas materiales y temporales de este mundo. Mis hermanos, perdemos tanto tiempo en cosas que se van a consumir. Pon en orden tus prioridades y tu prioridad siempre debe de ser Dios. Todos los días tu prioridad tiene que ser Dios. Si tú vas a orar, mi hermano, tú no puedes ir con un corazón pecaminoso. Tú tienes primero que arrepentirte, porque Dios no escucha la oración del pecador que no se ha arrepentido. No recibe la adoración. Entonces tú tienes que corregir cosas en tu vida, pues ya fuiste y adoraste y te tienes que poner a cuentas, tienes que dejar lo malo y ya sales renovado de ese lugar, aparte de con el consejo, con la paz del Señor, con la palabra del Señor. Mis hermanos, yo no entiendo, y respeto, ¿verdad? Pero yo no entiendo cómo cristianos van al psicólogo teniendo al maestro que trae la paz y el consuelo. Ríndete a adorarle. Solo que no hemos definido nuestras prioridades. Enseñanza número 2, el servicio y la obediencia y cualquier ofrenda que tú puedas ofrecer a Dios debe de ser motivada por la adoración debida a su nombre. Tú tienes que examinar tu corazón. A ver, ¿por qué estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué ofrendo a Dios? ¿Por qué le canto a Dios? Tú tienes que examinar el motivo por el cual lo estás haciendo. Porque incluso si es para sentirme bien o para ayudar a alguien más, que no es pecado y es una obra piadosa, no es el móvil adecuado. La adoración tiene que estar, mi hermano, plantada bajo este punto, porque Él es Dios digno de toda la gloria y digno de toda la honra. Ese es nada más, de ahí en fuera, no es la motivación correcta. Y número 3, la adoración y alabanza desinteresada y de corazón es la que agrada al Señor. Adóralo con toda tu mente, tu fuerza y tu corazón. Esa es la adoración que hizo María.
Que Dios nos ayude a aprender a adorarlo de esa manera. Amén. Que Dios bendiga su palabra.